Y ya vamos al otro tema porque, pues bueno, un tema que ha generado mucho escozor, y fue a partir que se generó más ruido a partir de una irresponsable pronunciamiento a través de un medio de comunicación como es TV Azteca, que tiene un peso muy importante a nivel nacional, de hablar de comunismo, de hablar de Y lo chistoso es que hablaba de comunismo el hombre que más se parece a Nicolás Maduro en el mundo. O sea, es algo increíble, ¿no? O sea, Sí, es cierto. Es cierto. Oye, sí. es como... Sí, como que chocaba, ¿no? Gemendo malvado, ¿no? Sí, como no entendías. Sí, no sabías O sea, si estabas viendo la transmisión de Venezuela pero realmente a partir de ahí se arreciaron, ¿no? Tanto los pronunciamientos del Frente Nacional de Padres de Familia, que ese frente... De verdad le tendrían que poner Frente Nacional de Ultraconservadores de derecha, ¿no? uh-huh. Porque han ellos detenido la educación en otros contextos en los que estamos viviendo. Para una democracia es bueno que existan voces discordantes a la del gobierno. Siempre va a ser bueno el tipo de protesta y la verdad yo siempre me he pronunciado porque como democracia que somos, tiene que haber este tipo de presiones. Sin embargo, ya tergiversarlas, porque puede estar no de acuerdo con que, por ejemplo, sí, que matemáticas se redujo o algunos planteamientos, pero llevarlo hacia el escenario del comunismo, de que el tema ideológico se impone y que estábamos mejor así con los libros de texto que tenemos estando en los peores lugares de acuerdo a la OCDE, pues realmente no nos va a dejar nada bueno. Y a esto, con el mismo pronunciamiento, y ahorita lo vamos a escuchar, ayer se suma Copase y ayer se suma Coparmex. Lamentable, de verdad, porque hay maneras de criticar los libros de texto, no importa el sexenio que digamos, hay manera de criticarlos, pero no bajo esa tesitura, ¿no? Además, Jorge, hablan mucho, por ejemplo, del tema ideológico, pues también los libros actuales. Acá tiene una carga ideológica importante, ¿eh? Los de los 90, Los de los 90. Los que nos tocaron a ti y a mí. Exactamente. Incluso hay muchos temas que incluso llegaron a ser positivos. Yo recuerdo, por ejemplo, que había en primaria historia de Baja California. O sea, y de eso nadie se quejaba. Qué bueno, era muy positivo. Pero si vamos a... Yo creo que desde Miguel Alemán, creo, si mal no recuerdo, desde que empezaron a instaurarse los libros de texto, precisamente empezaron a utilizarse como una herramienta ideológica. Pero eso no es algo que nos deba de asustar. Eso es algo de lo más normal del mundo. Es algo que ocurre en todos los países del mundo. Ciertamente, lo comentábamos hace unos días, Jorge, pues la escuela es un reproductor de la ideología gubernamental, y esto es algo normal. Podemos discrepar mucho de las cuestiones, pero es algo natural. Se planteaba, podemos ver actualmente, como tú lo comentabas, nuestros resultados de nuestras evaluaciones, y son pésimas. Sí. Tenemos, según un estudio de la OCDE, somos los países que menos invierten en educación por alumno. Uh-huh. Somos de los países cuyos docentes no hacen una relación entre la instrucción y la investigación. Menos del 20% según lo que estaba en el estudio de la OCDE. Y así nos podemos ir. Carecemos realmente de un sistema educativo bueno. Es pésimo nuestro sistema educativo. Y esto hay que señalarlo. Estos sectores que se están quejando en estos momentos han sido partícipes de precisamente que tengamos este tipo de sistema educativo. Pero no fuera a meter Google a las escuelas. Sí, claro. Porque ahí sí, venga la tecnología en todo su esplendor. Hoy hasta nos hablan de inteligencia artificial, como si nuestros salones y todo estuviera de acorde a eso. Sin luz, hay algunos que carecen de luz, de energía eléctrica. Y sí, como dices, el aparato reproductor ideológico del Estado es las escuelas, les guste o no, nos guste o no. Y en los 90s teníamos una carga ideológica brutal hacia el neoliberalismo, y eso no es que lo dijo López Obrador. López Obrador realmente es la cola de la crítica hacia este modelo económico que impactó en todos los niveles que hemos tenido. La UABC se convirtió en este gran reproductor ideológico de un grupo iba a decir viejos. Dilo. Iba a decir de viejos, pero va a ser muy insultante.
pero de personas que estaban desfasadas ya de los modelos económicos que se venían. ¿Para ti eso es viejo? No, es que sí iba a pensar que viejo por el aspecto. Ah, ok. Entonces, realmente eran un grupo regresamos a nuestras primeras culturas, ¿no? El grupo de sabios, eran los que decían cómo teníamos que vivir, cómo hacer y tal, y eso no es democracia. Entonces, hemos vivido bajo esa sombra de que hay que esperar y tal. Mire, podrá usted, yo no digo que no, como maestro, ver el libro y usted estar en desacuerdo, y usted podrá plantear mejores maneras de involucrarlo, pero para eso son estos libros, son de apoyo para poder enseñar a los estudiantes. Maestros mismos mostraban su carga ideológica, y bueno, ya hablemos de carga ideológica, la violencia que se vivía en las escuelas. Yo no veía al Frente Nacional de Padres de Familia reclamando de por qué se le pegaban a los niños y niñas para educarles, ¿eh? Sí, de hecho era incluso una práctica que todavía nos tocó a nosotros, Sí. porque que había todavía algunos maestros que se animaban a agarrar a golpes a los alumnos, a aventar borradorazos. Sí. O sea, hoy en día dicen, no, pues es que ya los menores ya no aguantarían esas cosas. Pues qué bueno que no, o sea, es algo que no tenía que pasar, que es algo que bajo ninguna circunstancia tendrían que haberse autorizado, pero lo normalizaban y decían o establecían o le daban la responsabilidad al padre de familia, al maestro, de que tuviera también estas facultades para poder castigar y educar a los hijos. Y ahora se quejan de que se les está otorgando más responsabilidad a los maestros para educar a los hijos, pero ahora no mediante los golpes, sino mediante otro esquema. Cierto. Y ayer tuvimos una mesa en Fido la Palabra que la verdad es que se tornó un tema más ideológico, por más que lo traté de bajar a lo técnico. A lo técnico, se volvió un tema más ideológico y discrepaban en eso, ¿no? Y hablaban de, por ejemplo, Luis Juárez, que es de la representante de los padres de familia, de lo que es realmente las competencias, los niveles por competencias. Hoy en día, en los países avanzados, los niveles por competencias ya no funcionan, ¿eh? Están totalmente desfasados. Exacto. Y así podemos irnos y analizar. Yo ayer estuve revisando algunos libros de texto, sobre todo de primer grado, que son como los que más quise ver cuál era el enfoque. Me sorprendía, por ejemplo, ver trabajos en equipo de matemáticas. Yo no recuerdo que a mí me tocara hacer un trabajo en equipo de matemáticas y cómo abordaban de repente temas de comunidad, incluso en materias de matemáticas, que es cierto, sí está mucho más reducido de lo que teníamos anteriormente. Sí, igual los de segundo grado, ¿no? Que claro, es donde les ha alarmado ciertos cuentos y reflexiones a partir de contextos que están sucediendo. Algo que sí no me gustó es que los libros de cuarto estuve revisando, y de hecho a raíz de una publicación que hicimos en Z, quitaron a Octavio Paz y poemas de Octavio Paz y metieron de Sergio Arau, del de Botellita de Jerez. Te lo juro, te lo juro. Y la verdad es espantoso el poema, pero pues tú sabes que él es una persona muy alineada a la 4T. Claro. Y este tipo de cuestiones como que... como por qué, ¿no? No había necesidad, ¿no? No había necesidad porque Octavio Paz, yo entiendo que tiene una línea, o tuvo una línea muy apegada al poder, muy apegada al poder en la época de los 80 incluso, pero pues es el único premio Nobel que tenemos. No, y además ahí sí es donde se impregna esta corriente ideológica del presidente. ¿No? O sea, comunista. No comunista, no tiene nada que... El presidente está lejos de ser incluso socialista, comunista y de izquierda, por ejemplo. Entonces, ahí sí es donde se cuestiona. Por eso le decimos, los errores de texto siempre tienen errores. No tendrían por qué tenerlos. Y esos son los que se tendrían que corregir. En eso nos tendríamos que centrar, ¿no? Pero bueno, escuchemos primero qué es lo que dice el Vox. Bueno, es cierto. Coparmex y Copase. Voxpase. Coparvox. Vamos a escuchar qué dice. Nos sorprende su respuesta, señora gobernadora. Cuando los gobiernos de los estados son concurrentes en las decisiones de la Secretaría de Educación Pública. Afirma que en Baja California se entregarán los libros porque no hay ningún impedimento, lo que estaría sentando un precedente riesgoso legal y ético de su gobierno. Además de no velar por el derecho de los niños y jóvenes bajacalifornianos de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes ajenos a cualquier ideología política. Nos preocupa a los padres de familia
los contenidos que no responden a la necesidad para afrontar el rezago educativo que nos dejó la pandemia, así como temas de educación sexual que no son acordes a la edad de los menores, entre otros, y que ponen en riesgo las bases educativas de los futuros profesionistas. También defendemos el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores, sus creencias, y exigimos al Estado entonces una educación de calidad para la niñez. Sin duda preocupante, porque imaginemos el día de mañana, si esto siguiera así y mantener los contenidos vigentes, ¿qué generación futura tendríamos de niños que no tienen conocimientos de matemáticas, de ciencia, de tecnología, cuando vemos que el mundo justamente gira hacia ese rumbo? Vemos hoy en día el nacimiento de la inteligencia artificial, que implica gran cantidad de programación, de cómputo, eso implica algoritmos, matemáticas, que son materias que consideramos deben estar hoy incluidos en los planes de estudios desde la niñez. Los niños tienen habilidades naturales para eso. ¿Por qué alejarlos del futuro mundial? ¿Por qué desarticular a México de la cadena global? Villa decían, el titular de Coparmex en Tijuana, que ahora qué le íbamos a ofrecer a las maquiladoras. En serio, Prioridades. Dijo, ¿qué le vamos a ofrecer a las maquiladoras ahorita con el nearshoring? ¿Qué vamos a ofrecerles? Ya no, las nuevas generaciones no van a estar preparadas para el sector maquilador, para ser ingenieros, técnicos y todo esto. Es de verdad increíble, porque o sea, sí, es cuando tienes desconocimiento de lo que sucede al interior de las aulas. Y eso confirma un tema ideológico, ¿eh? Exacto. Desde los 80s hasta el 2020. Pero es increíble que una cosa son los libros de texto, otra cosa son los materiales de apoyo y otra cosa es la currícula. De la currícula o del plan de estudios, que es como lo menciona el titular de Coparmex Tijuana, no se está quitando matemáticas. De hecho, hay un libro. O sea, no se está quitando matemáticas. O sea, no te dan ciencia bueno, obviamente a lo mejor si lleva a sus hijos a escuelas privadas, sí. Pero en la escuela pública no te dan una materia de ciencia. Eso hasta la secundaria te terminan. Hay las ciencias naturales y todo. Pero ciencia como tal, de la que quieren ellos que seamos trabajadores de maquila, no te la están dando. Conocimiento del medio se llama incluso, ¿no? Exacto. Y luego, tampoco te dan algoritmo y álgebra en primaria. ¿No? Sí, tampoco. Avanzada, ¿no? En primero y primaria, créame que no sabes hacer raíz cuadrada, ni raíz cúbica, ni mucho menos. No sabes ni lo que es el pi. ¿No? Entonces, realmente es... El niño de la aventura extraordinaria. Oye, la verdad es que es como, le digo, darle giro a todo lo que realmente se debe de discutir por centrarnos en cosas bien absurdas, ¿no? Y al final veremos cuál es la visión que se sostiene y los resultados de lo que se está planteando por parte del presidente López Obrador, los veríamos hasta dentro de, ¿qué te gusta? ¿20 años? 20 años. ¿15 años? O sea... Sí, porque ya veo el próximo año. Y seguimos con la igual pésima... Sí. ¿Para qué sirvieron los libros de texto? No sirvió para nada. Quemen los libros. Ya, porque ya dijo Marco Cortés, sí. ¿no? O sea, y al final... La Inquisición revivió a Marco Cortés, ¿no? Y todos los discos de Bad Bunny también. ¿No? Así le pasó a los Beatles, ¿eh? Y terminaron comprando el doble. O sea, no, la verdad es que sí ha quedado ahí de una manera muy, muy limitada la oposición como tal. Ya se están dando conferencias de prensa vespertinas para tratar de crear este tema. Sí, algunas han sido medio lamentables, ¿no? Por las respuestas que han brindado, han sido insuficientes y no sirve para nada Marx Arriaga ahí realmente como persona que se encarga de brindar discursos porque solo empeora los temas, solo los vuelve conflicto, pero... Esto es un tema que tenemos que verlo con los técnicos, con los especialistas. Y hay especialistas que sí están comentando que va a haber una afectación en materia, en tema de matemáticas. Sí los hay. Hay que escucharlos para ver y qué se puede aportar o qué se puede mejorar en estos libros de texto. Incluso diciéndonos qué página. Exacto. O sea, como ahorita lo que comentabas, ¿no? Lo lamentable que es quitar un poema de Octavio Paz. Que incluso hasta es muy complejo para ciertas edades, ¿no? Pero bueno... Poner a Sergio Arauz es más lamentable todavía. O sea, pero bueno, el punto es que, porque además teniendo en corrientes ideológicas verdaderamente de izquierda, podías poner un chorro de personas. Claro. A lo que vamos acá es, ¿ahora qué dice la autoridad?
No habíamos escuchado qué diga en la Secretaría de Educación al respecto. Se ha corrido mucho el secretario Gerardo Solís en ese tema. Que el día de hoy estaba en la Ciudad de México, con la Secretaria de Educación a nivel nacional, hablando de ese tema precisamente, y se comprometió a, después de esto, venir a Ciudad Capital a hablar precisamente cuál es la cargada informativa que traen desde la SEP ante los libros de texto gratuito. Pero bueno, escuchemos qué es lo que dice el secretario en torno a los libros de texto gratuito. Política o de grupos que están aprovechando este contexto de los libros. No voy a tocar ese tema ni nos vamos a meter por ahí porque hay mucho contexto que hacer. Yo creo que estamos citados el día de mañana con la secretaria de Educación, incluso te decía que regresando puedo hacer porque viene toda la agenda destinada a cómo todos los 32 secretarios que somos de Educación vamos a instrumentar. La política se sostiene, los libros de texto se mantienen. No hay en el despacho del presidente ni de la secretaria Leticia en este momento un documento que interrumpa por ningún juez y los amparos que se han ido poniendo se han ido respondiendo. La información que tenemos hasta el día de ayer de la secretaria de Educación, que de hecho va a haber ya información vespertina que va a tener el presidente referente a eso, es que se sigue sosteniendo la política educativa de la nueva escuela mexicana y de la instrumentación de los libros. Estamos haciendo nuestras propias revisiones, no hay nada en la parte ni ideológica que se menciona, la única ideología que puedes ver en los libros es de que estamos trabajando la parte de la cultura de la paz, la parte de los derechos de niños y niñas, la interculturalidad. Entonces, si eso es ideología, pues sí lo es. Es una ideología que se rescata de un sistema que durante 30 años estuvo trabajando con X número de libros, con 28 páginas hoy, con 288, no hemos avanzado en la parte del desarrollo de la evaluación educativa. Entonces, si tú analizas todas las gráficas, más las de Baja California, que en 15 años que 7 de cada 10 niños no saben matemáticas y que 6 de cada 10 niños están mal en comprensión lectora, eso es un grito de cambiar. O sea, entonces, con los libros que la oposición o que está diciendo que se han manejado durante los 30 años anteriores, pues no hubo cambios. Que tú dijeras, estoy dejando un escenario que estaba arriba y está viendo un cambio en los libros, pues no estoy dejando un escenario que estaba arriba. México ni Baja California estamos en los niveles de educación, de evaluación que quisiéramos estar, ¿verdad? Pero estamos por la media, y esa media implica que vamos a reforzar con una nueva escuela mexicana y con una estrategia de los libros que nos tendrán que poner en otro escenario, pero de más integral, no nada más matemáticas sin comprensión lectora, sino también del ser humano que necesita otro tipo de escenario, no nada más eso. Una cosa es el libro de texto, otro los libros. Ese es parte de la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿El perrito también? Ay, el perrillo, no nos dejaba entrevistar. Oye, casi... ¿No era Armando de la oficina de Armando Ayala? No. Anda la perrita, güey, le hubiera preguntado. La perrita white ahí, cierto. sí. Aprovechando. No sé por qué tiene un perro ahí. Pero, forma parte de la nueva escuela mexicana. No. Oye, ya me imagino al Frente Nacional por la Familia. Ahora hasta perros quieren meter... No puede ser. Interesante lo que dice el secretario. Plantea puntos, me parece claros. Todos son temas ideológicos. Y exactamente, ¿no? Todas las evaluaciones en México establecen que estamos pésimos, que somos un desastre en el sistema educativo. Y en matemáticas y en ciencias. Estaba viendo un estudio de PISA, bastante conocido, del programa PISA, que establecía que solamente el 1% de los estudiantes tiene resultados destacables en ciencias, matemáticas y español lectura. O sea, esto ya nos diría que tanto en ciencias, matemáticas y lectura, nuestro sistema actual es un verdadero fracaso. ¿Qué le ofrecemos a las maquiladoras? Los jóvenes más reprobados de todos, ¿no? Y aún así están aquí, para que vean. Villa, para irnos a corte de Coparmex, se me olvidó decirte. Es que, de verdad, vean la conferencia de prensa de Coparmex. El de Copase ha trabajado mucho tiempo en esto, y la verdad, pues el güey, en sus formas y todo, ha trabajado, ha hecho presión, y hasta en tiempos de Kiko me tocó entrevistarlo, y en muchas ocasiones cuestionaba el modelo educativo que se tenía en ese entonces. Él, la verdad, sí lo pondré aparte. Pero Coparmex y todo su equipo ahí, chafa, realmente terminan diciendo, y les voy a dar un dato revelador. El 80% de las personas que son pobres
mueren pobres. De verdad, eso dijo, mueren pobres. Y eso es lo que te tenemos que acabar. Y con este libro de texto gratuito no lo vamos a acabar. Bueno, entonces eso creo que sería también culpa de los empresarios. Muchas gracias. Un chorro de factores. Es increíble. Nada más faltó que dijera el consumo de fentanilo por los libros de texto gratuito. O sea, es de verdad increíble que esos sean sus planteamientos, ¿no? Pero bueno. Y siguen también con el tema de la maqueta, ¿no? De la maqueta sí. de órganos sexuales. También es algo que ha generado ahí como ruido. ¿Cómo le vamos a decir? No. Okay. No le vamos a decir Cosita. No, Cosita. sí. La flor, la semilla. La berenjena. Muy fuerte, ¿no? Inofensivo. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.